Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver el tema de constructores y encapsulamiento. ¿Qué es un constructor? Un constructor básicamente es un componente de una clase que permite inicializar atributos de la misma. También se le conoce como método constructor. Ahora, sintácticamente se parece mucho a un método. Es decir, que se coloca public y el nombre de la clase. Este constructor podría tener argumentos que en algún momento dado van a recibir un valor y asignarle dichos valores a los atributos de una clase. Vamos a ver una aplicación práctica de este tema. Creamos un proyecto. Semana 2. Definimos la ubicación del proyecto, borramos el cuadro inferior. Vamos a crear acá dos capas, dos paquetes. Java Package. Vamos a crear un paquete, por ejemplo, clases, y un paquete aplicaciones. El paquete clases va a representar a la capa de datos y el paquete aplicaciones va a representar al paquete de la vista, o sea, a la capa de la vista. Entonces, a través del paquete clases vamos a construir una clase. Consideremos una clase llamada, por ejemplo, producto. Una clase producto. Ya, perfecto. Tenemos la línea que indica package, el nombre de del paquete, y tenemos la clase. Es decir, que tenemos acá la clase producto dentro del paquete clases. Ya, muy bien. Vamos a declarar algunos atributos. Por ejemplo, public in código. Un primer atributo que representa a la clase producto. Código. Declaramos un atributo nombre. Declaramos un atributo cantidad. Y declaramos un atributo precio. Ya, ¿está bien? Tenemos la clase producto con 4 atributos. Ya, muy bien. Ahora, si tenemos esta clase, sabemos, tal como habíamos comentado, que esta clase solamente se compila, no se ejecuta. Comprobemos, mira, ejecutamos, no sale nada, nos dice que es un cuadro informativo donde nos indica que la clase producto no tiene el método principal. Es decir, que es un repositorio de código. Bien, nos ubicamos en el paquete aplicaciones. Dentro del paquete aplicaciones vamos a crear la aplicación, es decir, un Java Main Class. Vamos a poner acá ejemplo 1. Ya, perfecto. Ahora, desde la clase ejemplo 1, que representa a la aplicación que está ubicado en el paquete pista, sabemos, como hemos comentado, el paquete aplicaciones representa la capa de la vista y el paquete de clases representa a la capa de datos. Entonces, acá lo que deberíamos de hacer es crear un objeto que me permita llamar a la clase producto. Por lo tanto, ponemos acá producto x igual a new producto. Bien, inmediatamente el sistema me marca un error. ¿A qué se debe? Se debe que acá estamos creando un objeto de tipo producto. Sin embargo, producto está ubicado en otro paquete, en otra ubicación, en otra carpeta. Entonces, lo primero que debemos de hacer es importar dicha carpeta. Acá está.
Acá tenemos este icono para poder importar. Añadimos la línea que se encarga de importar la clase producto que está ubicado en el paquete clases. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá import clases.producto. Se está importando la clase producto que está ubicado en el paquete clases. Muy bien. Hasta ahí esta parte ya lo conocemos. Es decir, tenemos la clase producto y tenemos la aplicación que a través de un objeto se encarga de llamar a la clase. Ya, muy bien. Ahora, ¿dónde va el tema de constructores? Vamos a ubicarnos en la clase producto y declaramos un constructor. Por ejemplo, public producto. Vamos a inicializar, por ejemplo, el atributo código. Vamos a poner 1. Nombre, supongamos laptop. Cantidad, vamos a definir un valor por defecto. Y precio. Ya, muy bien. Tenemos aquí un constructor que necesariamente todo constructor, tal como se comentó en algún momento, necesariamente todo constructor tiene que tener el nombre de la clase. Ya, muy bien. En ese constructor que tenemos 4 líneas donde nos encargamos de inicializar los atributos de la clase. Se puede inicializar solamente alguna de ellas, no necesariamente todas. Ya, muy bien. Código 1, nombre, cantidad y precio. Y si analizamos bien, todo esto básicamente sería un objeto. Muy bien. Entonces ya tenemos en la clase producto, ya tenemos, además de atributos, ya tenemos un constructor. Ya, muy bien. Ahora, vamos a crear un método que se encargue de imprimir esos atributos. Public, por ejemplo, vamos a poner void imprimir. Elaboramos un método. Y simplemente vamos a colocar un system.out.println. Imprimimos el atributo código. Código, imprimimos el atributo nombre, imprimimos la cantidad, imprimimos el precio. Ya, perfecto. Muy bien. Nuevamente, en la clase producto, atributos, un constructor que se está encargando de inicializar atributos de la clase y un método que se encarga de imprimir esos atributos. Muy bien. Entonces, como toda la data que estamos manejando ya se encuentra en la clase producto, entonces acá lo que estamos haciendo es crear un objeto de la clase. Por lo tanto, bastaría con llamar a este método. Vamos a llamar a este método e imprimir para comprobar si efectivamente el objeto X está representando a la clase producto. Y ese a su vez está representando al constructor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tenemos la clase producto y mira, al crear un objeto, no hay parámetro alguno. De la misma manera como se ha declarado acá. Tenemos producto, no hay parámetro alguno. Es decir, que al crear el objeto va a identificar a él. Producto sin parámetro alguno. Y acá estamos creando un objeto X de tipo producto sin parámetro alguno. Por lo tanto, X.imprimir. Comprobemos. Acá está. Tenemos los datos que hemos inicializado. Tenemos el código, el nombre, la cantidad y el precio. ¿Está bien? Perfecto. Pero adicional a él, que tenemos atributos, constructor y método,
También podemos hacer métodos que hagan algún cálculo. Por ejemplo, public double, por ejemplo, le digo total. Elaboro un método total. En ese método total declaramos una variable de tipo double, donde me voy a encargar de multiplicar la cantidad por el precio. Cantidad por el precio y acá retorno. Tenemos un método total donde estoy obteniendo la cantidad por el precio, se guarda en una variable del mismo tipo y luego retornamos. Es decir que acá estamos implementando que toda clase está compuesta de atributos, constructores, en este caso hay un solo constructor, y métodos. Un método que imprime y un método que hace un cálculo. Por lo tanto, desde la aplicación llamamos al método imprimir, queremos llamar al método total. Como ese método total retorna un valor, ¿qué debemos de hacer? Debemos de poner el objeto x.total, llamamos al método, pero como retorna un valor, el valor devuelto se tiene que guardar en una variable del mismo tipo. Le decimos de esta manera que al llamar al método total, el valor devuelto de ese método se guarda en esta variable. Por lo tanto, posterior a él, nos encargamos de imprimir dicha variable. Perfecto. Entonces, ejecutamos por aquí. Ya tenemos el código, tenemos el nombre, tenemos la cantidad, el precio y además el total. Ahí estamos creando un primer ejemplo que está manejando constructores. Ya. Ahora, añadimos a él, a ver, por ejemplo, acá vemos que la clase producto tiene atributos y un solo constructor. Sin embargo, toda clase puede tener más de un constructor. A eso se le llama métodos sobrecargados. Entonces, por lo tanto, tranquilamente yo puedo poner public producto. Ya. Pero al poner de esa forma, inmediatamente me marca un error. ¿Por qué? Es cierto que todo constructor debe tener el nombre de la clase, necesariamente. Si tu clase es alumno, tu constructor se tiene que llamar alumno. Tu clase es ventas, el constructor tiene que ser ventas. En nuestro caso es producto, producto, producto. Por lo tanto, el segundo constructor también necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Sin embargo, me marca un error, ¿por qué? Porque hay dos constructores exactamente iguales. Lo que tenemos que hacer es que cada constructor se distinga en algo. Ese algo es el tipo o número de argumentos. Por ejemplo, acá tenemos un constructor que no tiene parámetro alguno. No tiene argumento alguno. Acá. El segundo constructor vamos a hacer que este constructor se distinga en algo con respecto al primero. Un constructor producto. Y acá vamos a declarar un parámetro. Un parámetro entero. ¿Qué quiere decir con eso? Que al crear un objeto que identifica a este constructor, vamos a pasarle un parámetro entero. Inmediatamente, como ven, ya desapareció el error. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos un constructor que no tiene parámetro alguno y acá tenemos un constructor con un parámetro entero. Por lo tanto, yo le digo acá que en el atributo código se guarde el valor que le pase al parámetro code. El valor que le pase a este parámetro se va a guardar en el atributo código. Bueno, y por ejemplo acá ponemos otro nombre, supongamos scanner. De repente acá otra cantidad, supongamos 2. Y otro precio. Se puede inicializar no necesariamente todos los atributos, pueden ser solamente alguna de ellas. Entonces tenemos acá un segundo constructor. Ya, muy bien. Al tener dos constructores y en la capa de la vista, al crear un objeto que representa la clase producto, ¿a cuál de los constructores va a llamar? Este objeto X, porque acá tenemos dos constructores. ¿A cuál de ella llama?
hay que verificar el parámetro. Por ejemplo, al poner la clase producto no hay parámetro alguno. ¿Eso qué quiere decir? Que estará llamando a él. Si nosotros quisiéramos llamar a este segundo constructor, habría que trabajar con un segundo, habría que declararle un parámetro. Por ejemplo, algo así. Voy a poner acá producto z igual a new producto. Y acá voy a pasarle un parámetro, por ejemplo 5. ¿Qué quiere decir? Que este valor de 5 se está pasando como parámetro de la clase producto. Es decir, que acá está recibiendo ese valor de 5 y ese 5 se está guardando en el atributo código. Por lo tanto, acá tranquilamente podemos imprimir z.imprimir. Estoy imprimiendo ya el objeto z, es decir, que se va a encargar de imprimir estos valores. Puedo declarar una segunda variable, double t2, donde le digo z.total. z.total. A ver, ¿qué pasa por aquí? Total. Estamos llamando al método total bajo el objeto z y el valor se está guardando en una variable de tipo double t2. Luego nos encargamos de imprimir total y acá le digo t2. Entonces acá tenemos los dos objetos, un primer objeto x que está llamando al primer constructor y un objeto z que llama al segundo constructor. Es a través de los objetos que nos encargamos de llamar a los métodos. A través del objeto x llamamos a imprimir, a través del objeto x llamamos al método total y acá imprimimos. Y ese mismo enfoque corresponde al objeto z. Vamos a ejecutar. Ahí está. 1, laptop, la cantidad, el precio, el total. 5, el valor que le hemos asignado, el producto, la cantidad y el precio. Y el total. Ya, ahora acá un pequeño detalle. Un pequeño detalle. ¿Qué pasa si yo declaro, recordando acá los atributos, código, nombre, cantidad y precio? ¿Qué pasa si yo declaro el parámetro con el mismo nombre que el atributo? Por ejemplo, el parámetro va a ser código, por lo tanto, ese parámetro que yo le pase se va a guardar en el atributo código. Ya, guardo los cambios, ejecutamos la aplicación ejemplo 1, recordando que esta clase básicamente es un repositorio de código. La aplicación que se encarga de llamar a esa clase es ejemplo 1. Ejecutamos ejemplo 1. ¿Qué tenemos? Los datos del primer objeto, todo bien. 1, laptop, cantidad, precio, total. Pero sin embargo, para el segundo objeto, tenemos 0. El nombre está bien, la cantidad, el precio, el total, pero sin embargo el código es 0. ¿Qué quiere decir? Que este dato que le estoy pasando, 5, no está recibiendo, no está guardando en el atributo código. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En estos casos es obligatorio, y acá el mismo color está distinguiendo, ¿qué debemos de hacer cuando el parámetro tiene el mismo nombre que el atributo? Java no sabe cuál es cuál, no sabe cuál es el atributo, cuál es el parámetro. Entonces, necesariamente, cuando el nombre del atributo coincide con el parámetro, hay que colocar la palabra reservada this para que este atributo se comporte como tal. Entonces, acá hay que colocar this. Eso es obligatorio cuando tú declaras un parámetro, ¿está bien? Con el mismo nombre que el atributo, para decirle que este señor es el parámetro y este señor es el atributo, y para ello hay que poner la palabra reservada this. Ya cambió de color incluso.
En esos casos es obligatorio. Si tuvieran nombres diferentes, es opcional colocar la palabra this. Lo puedes poner, es opcional. Pero si es obligatorio siempre que coincida y que el parámetro tenga el mismo nombre que el atributo. Código. ¿Damos? Ahora sí, mira, ya está recibiendo el valor 5. Perfecto. Acá tenemos dos constructores. 1, 2. Sin embargo, se puede crear más de dos constructores. Algo más también, puedo autogenerar este código. Yo acá he tipeado para poder explicar cómo funciona esto. Pero sin embargo, puedo autogenerar constructores. Sabemos que yo puedo tener n constructores, pero distinguiéndose en el tipo y o número de argumentos, es decir, lo que va acá. El tipo y o número de argumentos. Por ejemplo, me voy a ubicar debajo del segundo constructor, voy a autogenerarla. Clic derecho, insert code, constructor. Y acá, por ejemplo, inmediatamente identifica los 4 atributos. Activamos. ¿Qué quiere decir? Que va a crear un constructor con 4 parámetros. Generamos. Inmediatamente, miren, tenemos aquí public producto. Tenemos código, nombre, cantidad y precio. Tenemos los 4 parámetros. Y cada parámetro se está guardando en el atributo que corresponde. Y como los parámetros tienen el mismo nombre que los atributos, pone inmediatamente la palabra this, para hacer mención que estos señores representan a los atributos de la clase. Muy bien. Y si queremos llamar a él, ¿qué hacemos? Habrá que crear un tercer objeto. Acá. Producto. W igual a new. Producto. Y si queremos llamar a ese tercer constructor, hay que verificar cuántos parámetros son. Código entero, nombre de tipo texto, cantidad de entero y precio de tipo double. Por lo tanto, acá por ejemplo voy a colocar código 10. Supongamos el nombre impresora. La cantidad, por ejemplo, vamos a poner 3. Y el precio, supongamos 800. Ya tenemos aquí un tercer objeto W donde le estoy pasando 4 parámetros: código, nombre, cantidad y precio. Perfecto, entonces a través de él tranquilamente podemos llamar al método de imprimir, w.imprimir. Ya, perfecto. Queremos llamar al método total, double, vamos a poner t3 igual a w.total. Llamamos al método total. Es decir que el valor que retorna este método se va a guardar en una variable. Por lo tanto, debajo de él nos encargamos de imprimir. Total T3. Comprobemos. Acá ya tenemos 1, laptop 4, el precio, la cantidad. Tenemos para el segundo objeto. Y el tercer objeto, mira, acabamos de asignarle 10, impresora, la cantidad, el precio y el total. ¿Está bien? Algo importante, acá le estoy asignando valores fijos para cada atributo. 10, impresora, 3, 800. Sin embargo, en lugar de 10 puede ser una variable que se está encargando de capturar el código. Lo mismo ocurriría para el nombre, la cantidad y el precio. ¿Está bien? Es decir que se puede pasar como parámetros variables que se encarguen de leer un valor, por ejemplo, usando la clase scanner. ¿Está bien? Entonces,
algo más. Vemos que acá, por ejemplo, hay varias variables de tipo double. T, T2, T3. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Declarar una sola variable. Por ejemplo, double T. Simplemente T. Por lo tanto, acá en la parte superior declaramos. Y acá le digo que en esa variable se guarde el valor devuelto de ese método. Y acá imprimimos. Ahora, lo mismo podemos volver a usar esa variable. En la misma variable T, le decimos que guarde el valor devuelto del método total bajo el objeto Z. Por lo tanto, acá imprimimos T. Y eso mismo sería para el tercer objeto. Le digo que en el objeto T se guarde el valor devuelto del método total para el objeto W. Y acá nos encargamos de imprimir. Ejecutamos. Y el resultado es el mismo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, terminado con él, tranquilamente, como comenté, acá yo le asignaba un valor a cada atributo de la clase, un valor a cada atributo, al parámetro. Tenemos aquí 4 parámetros, por lo tanto a cada parámetro le asignaba un valor. Pero también podría ser un valor ingresado por teclado. Es decir, que tranquilamente yo puedo declarar acá un objeto de tipo scanner, que es una clase que se encarga de leer valores ingresados por teclado, system.in. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo ingrese por teclado, system.in de input, de entrada, todo lo que ingrese por teclado se va a guardar en ese objeto de tipo scanner, que es un objeto que se encarga de guardar todo valor ingresado por teclado. Me marca un error porque la clase scanner hay que importarla previamente. Acá lo importamos. Ya está. Entonces, ahora, terminado con él, tranquilamente podemos solicitar acá un código. Por ejemplo, acá puedo poner system.out.println. Ahora, en lugar de scanner también puedes usar la clase JOptionPaint. JOptionPaint que también se encarga de ingresar valores por teclado. System.out.println. Acá le decimos ingrese código. Ya, el código que ingresemos se va a guardar en S. Ahora lo que tenemos que hacer es leer lo que tiene S. Por lo tanto, S. Punto, pequeño detalle. Hay que leer el valor que tiene S, pero como una expresión de tipo entera. ¿Por qué? Porque necesitamos guardar un código. Y este código necesitamos guardarla sobre el atributo código. Y el atributo código es entero. Por lo tanto, para leer el valor que tiene S, pero bajo una expresión entera, next in. Next in. Ahí lo que hacemos es, ingresamos el código, ¿está bien? El código ingresado se guarda en S, y luego leemos S, pero como una expresión entera. Y todo ello, por ejemplo, lo voy a guardar en una variable entera. Lo guardo en la variable code. Perfecto. Ahora, del mismo modo, acá le digo ingrese nombre del producto. El nombre tiene que ser texto porque necesitamos que ese nombre se guarde ¿dónde? En el atributo nombre. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es declarar acá una variable de tipo string. Por lo tanto, en esa variable de tipo string vamos a guardar dicho nombre, es decir, s.next nada más. Next nada más. Es un método que se encarga de leer el valor de ese objeto, pero en modo texto. Ahora para la cantidad.
Para la cantidad va a ser muy similar al código, porque la cantidad es entera. Ingrese cantidad. ¿Está bien? Esa cantidad se va a guardar en el objeto S y ahora lo leemos, pero como una expresión entera. Next int. Y todo ello, ¿dónde lo vamos a guardar? En una variable. Declaramos una segunda variable, can, de cantidad. Y por último, necesitamos para el precio. Entonces, para el precio, del mismo modo, acá le digo, ingrese precio. Ya. Ahora, ese precio tiene que ser ¿de qué tipo? De tipo double. Entonces lo que hacemos es leer lo que tiene S, recordando que en S se va a guardar todo valor ingresado por teclado. S.nextDouble. Leemos lo que tiene S, pero como una expresión de tipo double. Y todo ello lo vamos a guardar en una variable del mismo tipo, de tipo double. Lo guardo en la variable pre. Ya, como ven, tenemos ya el código, tenemos el nombre, tenemos la cantidad, tenemos el precio. Por lo tanto, al crear un objeto de tipo producto, que nos vamos a encargar de pasarle esos 4 parámetros, en lugar de poner 10, impresora, cantidad 3, precio 800, vamos a pasarle las variables. Primer parámetro va a ser el código. Segundo parámetro el nombre. Tercer parámetro la cantidad. Cuarto parámetro el precio. Código, que es una expresión entera, que se encarga de guardar el código. Nombre, que es una expresión de tipo texto, que se encarga de guardar el nombre del producto. Cantidad, que es una expresión entera, que es la que se encarga de guardar la cantidad. Y el precio, que es de tipo double, que se encarga de obtener el precio. Esas 4 variables pasan como parámetro al crear el objeto. En este caso el objeto W. Y todo lo que corresponde en la parte inferior se mantiene. Solamente hemos cambiado el procedimiento, como nos encargamos de asignarle valores a cada atributo de la clase. Vamos a imprimir. Vamos a ejecutar a ver. Ingresamos el código. Por ejemplo, supongamos 60. Le decimos acá, supongamos mouse. Cantidad, supongamos 5. Y supongamos 55. Ya está. ¿Qué tenemos acá? El código. Acá lo que hemos ingresado, ¿verdad? Es lo que hemos ingresado y acá está el reporte. Los datos que representa el primer objeto, o sea, al primer constructor. Los datos que representa el segundo constructor. Y acá tenemos los datos que representa al tercer constructor, lo último que hemos ingresado. Ok, jóvenes, esto corresponde al tema de constructores. Seguimos bajo la misma dinámica como estuvimos trabajando. ¿Está bien? Generando nuestro código, grabando nuestro código. Tenemos una aplicación, en resumen, la clase producto, que representa a la capa de datos. Y también, como comentamos, que toda clase está compuesta de atributos, constructores, en este caso hay 3, y métodos. Y la aplicación que representa la capa de la vista, que simplemente nos encargamos de llamar a diversos objetos. Por ejemplo, nos encargamos de llamar mediante diversos objetos a la clase producto. Ok, gracias.